El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva tu Visión. Y hoy me acompaña un pastor amigo, el pastor Walter Heidenreich. Hermano Walter, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Querido pastor José, un gusto estar contigo, con todo aquí el equipo, con la iglesia que tú pastoreas. Una bendición realmente. Qué privilegio estar con ustedes. El privilegio es nuestro, hermano. Y la verdad es que esto de la pandemia interrumpió que tú vinieras a visitarnos, pero gracias por estar dispuesto a venir ahora a la primera oportunidad que tuvimos de reunirnos, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de todo, siempre en el espíritu unidos a ustedes, recordándoles los buenos momentos vividos, pensando en la gente de aquí. Y aquí estamos con muchas ganas de poder platicar un poco el día de hoy. Pues cada vez que has venido, has dejado bendición de parte del Señor. El hermano Walter es pastor en la ciudad de Guatemala. Y este programa que estamos grabando lo estamos enviando con saludos a nuestros oyentes en el Mercado Central en la ciudad de Guatemala. Su director, don Julio Márquez, nos recordó, tenemos un año de estar transmitiendo allá. Y entonces por eso grabamos este programa enviando saludos a nuestros oyentes todas las mañanas de lunes a viernes en la radio comunitaria del Mercado Central en la ciudad de Guatemala. Para que sepan nuestros oyentes, el hermano Walter es pastor de la iglesia Nazaret. Si usted no sabe cuál es la iglesia Nazaret, está en la avenida Bolívar, donde está la gran cruz de Jesús Salva. Así es. Así es que es una bendición, hermano Walter. Viniste para predicar esto ahorita que tiene que ver con que trabajemos todos para la gloria de Dios. Adelante, Walter, te escuchamos. Bueno, qué bueno poder estar juntos y como dijo aquí el pastor José, vamos a hablar un poco de este tema de trabaja para la gloria de Dios. Amén. ¿Y por qué queremos hablar de este tema tan importante? Bueno, ustedes saben que, no sé si la mayoría de las personas, pero millones, ¿no? Consideran que el trabajo es un insulto, ¿no? O un castigo. O un castigo. Ajá. Si alguien trabaja de 1 de la tarde a 2 de la tarde con un buen salario, dicen qué buen trabajo que tiene. Ajá. Una hora. Sí. Y gana muchísimo Sí. por 1 hora de trabajo. Y a los que tienen que trabajar 12 horas por día, qué mal trabajo que tienen, ¿no? Pero bueno, mucha gente cree eso, ¿no? Que el trabajo es una maldición, que es un castigo total, que uno debe soportar, que no tiene sentido. Y Pastor José y oyentes, la mayor parte posiblemente de la mayoría de nosotros, de nuestro tiempo, la pasamos en relación al trabajo. Desde que vamos al trabajo, trabajamos, regresamos. Entonces, como trabajamos es como estamos viviendo la vida. Entonces es muy importante, ¿no? Que tengamos unas buenas ideas de este tema del trabajo, cómo trabajar. Sí, y fíjate que con la pandemia, no sé si les sucedió a nuestros oyentes allá en Guatemala también, pero tal vez aquellos que estaban trabajando remotamente desde casa tuvieron hasta que trabajar más horas que cuando iban físicamente, presencialmente a su trabajo. Claro, digamos, los vendedores tuvieron que encontrar maneras para trabajar, para ganarse la vida sin poder asistir a sus puntos de venta. En el caso de las tiendas, los almacenes, los mercados que permanecieron cerrados o con horarios muy limitados, la gente tenía que buscar cómo vender afuera de esos horarios. Pero eso significó trabajar más. Sí, es una realidad. Mis hijos que estaban en clases virtuales en el colegio, tenían sus horas de clase, pero luego los maestros se tenían que quedar atendiendo a llamadas o emails de los papás
Ajá, fuera de las horas de clase, ajá, entonces los maestros están muchas más horas trabajando, por ejemplo. ajá, sin asistir a su lugar de trabajo. Exactamente. Sí, Bueno, sí. pero el caso es que muchos consideran que es un castigo o una maldición trabajar. Exactamente. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? De eso vamos a estar hablando. Ajá, Queremos hablar un poco de este tema, ¿no? Y este tema es para todos, para los que trabajan en los mercados, para la señora que trabaja en la casa, ujú, para los estudiantes que nos están escuchando, que estudian, ujú. para el profesional. Vamos a respondernos algunas preguntas, Pastor José. Tengo también esta duda. ¿Incluiríamos aquí a los dueños de los negocios? Incluimos a O- dueños, a ok, empresarios, no solo a todos. empleados. Exactamente. Patronos y empleados, Exactamente. este mensaje es para ellos. Es para ustedes que nos están escuchando, porque estos principios les van a ayudar a ustedes en sus Amén. trabajos y Amén. a prosperar de Ujú. acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Sí, fíjate que te lo digo porque cuando Pablo les escribe cartas a algunas de las iglesias, él desarrolla allí cómo es que tienen que comportarse los amos, Exacto. o sea, los dueños, ¿verdad?, de los negocios, cómo tienen que conducirse los empleados, los esclavos también, ¿verdad? Sí, sí. Pero cada uno de ellos tiene que esforzarse para agradar Exacto. o glorificar a Dios con lo que hacen. Exacto, de acuerdo Ok. a su posición, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, en Efesios capítulo 6, ¿no es Ujú, cierto? Muy ujú, bueno. ujú. Sí, tienes razón en eso, ¿no? Vamos a respondernos algunas preguntas. ¿Qué dice Dios respecto al trabajo? ¿Cómo trabajar? Vamos a ver cómo trabajaba Jesús, algunas Ujú. actitudes que hay que tener. Y esto todo nos ayuda en nuestras vidas a vivir esta vida que vivimos Ujú. y también a recibir la bendición del Señor en Amén. nuestro, o a través del trabajo, ¿no es Amén. cierto? Amén. Así que, querido Pastor José y hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a empezar respondiéndonos algunas cosas sobre lo que dice Dios del trabajo. Ujú. Y es importante empezar por el principio, obviamente. Dios creó el trabajo. Ujú. Porque muchos creemos que es una maldición, como dijimos que hay que soportar. Bueno, Dios creó el trabajo. Ujú. Dios siempre trabajó. Dios creó el mundo. Dios ha trabajado desde el comienzo. Podemos leer en Génesis capítulo 1 Ujú. que Él trabaja, termina la obra de la creación, luego descansa. Y Dios, Pero todo eso es antes de que el hombre peque. y eso es lo importante, Ajá, ajá. Dios creó el trabajo, Dios trabajó antes de que entrara el pecado en Génesis capítulo 3. Ujú. Es muy importante tener eso en cuenta. Sí, porque las instrucciones que Dios le dio a Adán y por supuesto también a Eva era que ellos tenían que hacerse cargo de labores Exactamente. cotidianas, el día a día, pero no como un castigo, sino tenían que hacerlo como parte de su vida diaria. Exacto, porque el castigo viene después. Ajá. Pero en Génesis 1 y 2, Dios está trabajando, Adán y Eva trabajan, y Dios nos creó a su imagen. Y parte de la imagen que Dios puso en nosotros es eso, el trabajo. Trabajar. O sea, Dios no está a favor de la pereza, ¿no? No, 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 no. Dios puso en Adán y Eva su imagen. Parte de esa imagen es que el hombre debe trabajar. Ujú. Así que, para pensar, ¿no? Que de la manera en que nosotros trabajamos o estudiamos, revela cuánto de ese carácter de Dios o de esa imagen Wow. tenemos en nosotros. Amén. Amén. Increíble, ¿no? Increíble. Ujú. Así que el trabajo que hacemos, el trabajo que hace usted, oyente, señora, joven, es muy importante para Dios. En Génesis 2.15 dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultive, lo cuide, lo guarde, O sea, que trabaje. que trabaje, ¿no? No le dijo a Adán, ponte a dormir todo el día. Sí, crúzate de brazos a ver Sí. cómo crece toda la labranza y eso solito. Exactamente, No. no fue así. Entonces Dios creó el trabajo. Claro, después Adán y Eva pecaron y aparece Dios en Génesis capítulo 3 y entra la maldición a la tierra. Ujú. Que iba a haber espinas, cardos, Ujú. esfuerzo. Entonces la naturaleza allí dejó de colaborar con el hombre, ¿no es cierto? Por eso hay que trabajar duro, ¿no? Por eso es difícil a veces el trabajo. Y con el sudor de la frente. Hay que sudar. Claro, antes Ujú. no pasaba eso en Ajá. Génesis 1 y 2. Ajá. Ahora sí. Entonces, los trabajos que tenemos que hacer son difíciles,
la naturaleza a veces no coopera, pero hay que darle valor y significado en medio de esa situación, sea lo que hagamos. Vendedores, limpiando calles, amas de casa, carpinteros, estudiantes, profesionales, empresarios. Todo lo que hagamos tenemos que darle valor, significado y recordar, Dios creó el trabajo. El trabajo no va a colaborar quizás con nosotros. Hay esfuerzos que hacer, hay problemas que llegan, como cardos y espinas, ¿no? Pero Dios creó el trabajo. Ahora, yo quiero preguntarte esto. La gran mayoría de nuestros oyentes no están involucrados en trabajar en las, entre comillas, las cosas de Dios. Ok. Sino que trabajan, otra vez, entre comillas, en cosas seculares. Exacto. ¿Cómo aplica esto? Muy interesante, ¿no? Porque quizás la mayoría, a mí también me sucedía, hacíamos esa división, ¿no? Si trabajamos para Dios o en una iglesia o a veces en alguna situación como organizaciones cristianas o algún ministerio, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Pero si tengo un trabajo secular, si tengo que barrer una calle, trabajar en un mercado vendiendo algo, si soy empresario, a veces puedo dejar ciertas cosas o actitudes de Dios porque este trabajo es secular. Y esa división no está en la Biblia. Y cuando entendemos eso, entonces el trabajo que hagamos cobra otro sentido. Porque yo puedo estar estudiando, lavando platos, vendiendo frutas, siendo un dentista o un doctor. Pero si yo veo que todo es para Dios, lo que hago, donde esté, mi trabajo cobra valor, tiene otro sentido. O sea, cuando una persona se convierte a Cristo, automáticamente todo lo que hace tiene que hacerlo para agradar y glorificar a Dios. Exactamente, totalmente. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro trabajo, que es donde pasamos posiblemente la mayor parte del tiempo, cobra valor y sentido. Pastor José, el reformador Martín Lutero, dijo, tu trabajo es un asunto serio y es muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de tu trabajo te quiere bendecir. Y yo no sé si tienes ahí 1 Corintios 10:13, un consejo fantástico que Pablo nos da. Sí, solo quiero comentarte acerca de Martín Lutero. Ese hombre era un hombre diligentísimo. O sea, esto que él está diciendo de que propia, era algo sagrado es porque él mismo lo vivía de esa manera. Claro. Imagínate, él fue el que, me imagino que tuvo alguna ayuda, algún apoyo, pero el que solito, él tradujo la Biblia del latín al alemán. Al alemán. Sin computadoras en aquel tiempo. No. Sin ayudas electrónicas. Nada de eso. Entonces, solo de pensar en eso y estableció las bases para que, pues... Sí, de lo que somos iglesia, hoy, ¿no? Sí, sí. De lo que somos hoy. Sí. Entonces, decías 1 Corintios... El apóstol Pablo, también un gran trabajador. Porque Pablo escribía libros, pero también trabajaba. Por si alguien dice que no trabajaba, ¿no? Sí. Hacía tiendas, ¿no? Sí. Pablo era un gran trabajador, diligentísimo también. Y él da un consejo allí en 1 Corintios 10:31, que ojalá sea nuestro principio de vida. Para los jóvenes que nos escuchan, para todos. Sí, dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy interesante. Sea que comamos, miremos un partido de fútbol, vendamos pepino en un mercado, estemos como cirujanos en un hospital, lo que estemos haciendo, que lo hagamos para Dios. No para el jefe, aunque el jefe va a estar contento, porque vamos a ser buenos trabajadores. Pero que lo que hagamos sea para Dios. Con eso en mente, entonces nuestro trabajo tiene valor, significado. Fíjate que cuando yo era un jovencito, yo todavía no había entrado al instituto bíblico y luego pasar a trabajar en la iglesia en donde yo trabajé por muchos años. Yo era cristiano, pero
yo ya trabajaba, daba clases, trabajaba en otra oficina, pero desde ese tiempo el Señor avivó en mí o le dio un significado muy profundo a lo que dice Colosenses 3:17. Y para mí eso se convirtió en una manera de vivir y se los comparto porque está a la luz de lo que tú estás diciendo, está de acuerdo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Dice después, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Aunque tú tengas un jefe terrenal, tú tienes que trabajar para Cristo. Como tú dices, no para que el jefe nos mire, para que diga, qué bien trabaja Walter, ay, José, muy buen trabajador. No, para que Dios diga de ti, es un buen trabajador. Y de Dios vendrá la recompensa, Amén. Aunque el jefe no nos vea. Ajá, Dios hará las cosas que tenga que hacer. Dios se encargará. Exactamente. Entonces, si nosotros notamos lo que allí tú leíste, que es para la gloria de Dios todo lo que hacemos, entonces esa distinción entre lo secular y lo sagrado o religioso desaparece. Importante. Si yo estoy estudiando la primaria, el secundario, si yo estoy estudiando, lo voy a hacer para Dios, eso es sagrado. Si estoy vendiendo en un mercado, lo hago para Dios, es sagrado, cobra otro sentido el trabajo. Entonces, nosotros, lo que hagamos, si lo hacemos para Dios, eso es algo espiritual, sagrado. Y tenemos que vivir de acuerdo entonces a esas normas bíblicas que nos ayudan a trabajar como Dios quiere que trabajemos. Que vamos a ver algunas cositas de eso también. Entonces, acá hay un punto importante que hay que repetirlo para todos nosotros. Lo que hagamos, ama de casa, plomero, carpintero, profesional, estudiante, todo hacerlo para Dios. Nos vean o no nos vean. No tenemos que hacer una distinción entre, esto es espiritual y aquello es secular o profesional, digamos. Exactamente. Todo lo que hacemos es espiritual porque Dios nos está viendo. Exactamente. Muy importante pensar así. Entonces, al pensar así, si pensamos en Jesús, Jesús era carpintero, trabajaba, o sea, siguió los pasos de su papá. Y cuando luego empieza su ministerio público, a los 30 años, Jesús comenzó a dedicarse a lo espiritual a los 30 años, o toda su vida trabajaba como para Dios, aunque era carpintero. Excelente pregunta. Mira, vamos a regresar en un momento y vas a respondernos esto. ¿Cómo se conducía Jesús antes de su ministerio, entre comillas, espiritual público? Perfecto. Estamos en Eleva tu Visión. Volvemos en un momento. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí,
la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, y al libertado estoy mi vida, llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Walter Heidenreich y José Ordóñez aquí de vuelta en Eleva tu Visión. Y recuerden, estamos tocando este tema tan importante y determinante que nosotros tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Un saludo a todos nuestros oyentes en el Mercado Central en la ciudad de Guatemala y a don Julio Márquez. Adelante, hermano Walter, con el tema. Muy bien, muchas gracias de nuevo aquí con ustedes y bendiciones a todos los que están escuchando. Estamos pendientes de una respuesta. Sí, estamos pendientes. Ajá. En el primer bloque hablamos de lo que Dios dice del trabajo. Vimos que Él creó el trabajo antes del pecado. Cuando vino el pecado, Dios maldijo la tierra, pero no el trabajo, porque el trabajo iba a continuar, aunque el trabajo no iba a colaborar con el ser humano. Había sudor, cardos, espinas, ¿no? Por eso todos los trabajos tienen cardos y espinas, ¿no? Y hablamos de que todo trabajo es espiritual. Explicamos eso, que sea lo que sea que hagamos, ya sea un trabajo en la casa, en la calle, en la oficina, en un mercado, no hay que verlo como algo secular, sino que hay que trabajar todo para la gloria de Dios, como vimos en 1 Corintios 10 y en Colosenses. Y hablamos de que todo trabajo es espiritual y nos preguntamos, en Cristo, ¿qué clase de trabajador era Él? ¿Era un trabajador secular en sus primeros 30 años de vida, que cambió a ser un trabajador espiritual en sus últimos años en su ministerio público? ¿Cómo trabajaba Cristo? En Él vemos que todo trabajo es espiritual, porque Él trabajaba para la gloria de Dios. Solo pensemos, ¿cómo habrá tratado Jesús a sus clientes cuando venían a comprar o a que Jesús les haga una mesa? ¿Los habrá tratado mal? ¿Los habrá tratado con injusticias? ¿Qué clases de producto vendía? Extrayéndole al máximo ¿Sí? su dinero. Decía, esta madera es de, no sé, roble o algo, pero era de pino. No, no creo que era injusto en sus medidas, en su trato, en lo que él ofrecía, ¿no? ¿Cómo era la calidad de su trabajo? ¿Cuánto cobraba por lo que él hacía? Lo justo. ¿Lo justo? ¿Cuántas horas habrá trabajado? ¿Habrá sido un perezoso durmiendo allí en la carpintería o trabajaba realmente, no? Pues en aquel tiempo los trabajos eran toda la jornada, o sea, de sol a sol. Y estoy seguro de que el Señor Jesús, Él ha de haber trabajado de sol a sol. Exacto, seguramente. ¿Cuáles días de la semana él trabajaba? ¿Un día a la semana o 6 días a la semana? Seguramente 6 días a la semana, ¿no? No vemos en la Biblia que él tenía un jefe, pero supongamos que hubiese tenido algún tío o alguien de jefe, ¿no? ¿Cómo hubiese sido el trato de Jesús con sus jefes? ¿Cómo nos imaginamos eso? ¿Sabe qué? Yo ya no voy a estar aguantando sus órdenes, me voy a poner mi carpintería solito. Claro, interesante, ¿no? Entonces, no, para nada. Para nada. Entonces, estamos llamados nosotros a trabajar como Jesús, a imitarle a Él, no solo en nuestro carácter hay que imitar a Jesús, pero también en la forma de trabajar, porque Jesús trabajaba. Y luego, si vemos en su ministerio público, en sus 3 años y un poquito más, no lo vemos que era perezoso.
era un hombre que trabajaba, a veces descansaba, se apartaba. Necesitaba Exacto, descansar. necesitaba. Ujú. Para orar, para relajarse un poco con sus discípulos, recordamos, ¿no? Para descansar. Pero no lo vemos perezoso, lo vemos diligente, esforzado. Ujú. Eso es Ujú. lo que queremos compartirles en este momento. O sea que lo que estamos viendo no está peleado con la diligencia de la cual nos habla Proverbios, ¿verdad? Exacto. El alma diligente será engordada, pero haciéndolo todo para el Señor, para glorificar a Dios. Exactamente. Así que lo que nosotros hagamos, lo que usted haga, estimado oyente, le vean o no le vea el jefe, le vea a alguien o no le vea al profesor, hágalo para agradar a Dios. Ujú. Si usted es pintor y va a pintar una pared y nadie lo ve, pinte para la gloria de Dios. Ajá. Sí, hasta el último rinconcito que nadie, entre Exactamente. comillas, va a ver, pero el Señor sí está viendo si te esfuerzas por el último rinconcito. Exactamente. Si hay Ujú. pintura vieja despegada, no le pase el brochazo encima. Quite la pintura vieja aunque nadie lo ve. Ajá. Pero hay que hacer todo para Dios. Entonces todo el trabajo que uno hace cobra otro valor, otro Amén. sentido en la vida. Ajá. Eso es lo que queremos. Walter, recientemente tú terminaste una remodelación en la iglesia. Vi un video que enviaste, que subiste ahí en la iglesia de Nazaret. Quedó bien bonita la iglesia. Sí. ¿Tus trabajadores, tú los conocías? Tenemos algunos que sí conocemos. Ajá. Algunos de esa remodelación que tuviste eran el jefe de ellos, digamos, un Ok. hermano fiel de la iglesia, ¿no? Y trabajaban como para el Señor. Eso es lo que nosotros siempre deseábamos, esperábamos de todos, ¿no? Ujú. Cuando alguien viene a hacer algo, que trabajen para honrar a Dios, Amén. no solo para hacer un dinero. Ah, sí, sí. Claro, O sea, se ganaron su dinero, pero hicieron un buen trabajo. eso es lo que siempre decimos y esperamos de la Gracias a gente. Dios. Exactamente. Gracias a Dios. Algo importante también a tener en cuenta, que debemos todos tener en cuenta, que Dios da los talentos, las habilidades. Amén. No es producto meramente del ser humano, ¿no? Aunque uno Ujú. se esfuerza o se capacita en algún área. Ujú. Pero Dios da los talentos. Entonces eso nos lleva a pensar, Pastor José, de que no es cuestión de que alguien es mejor que otro. Si Dios le dio a fulano cierta habilidad y a otro otra, Ujú. no es uno mejor que otro. Son Ujú. importantes, valiosos las personas. Como dice en Éxodo 36, cuando se construyó el tabernáculo, Ujú. que Dios dio pericia, habilidades a unos para hacer ciertas tareas, ¿no? Sí, mira, tenemos, ahorita que mencionas eso, estaba Bezaleel y Aholiab. Ellos dos, dice que Dios los dotó de pericia especial, habilidad para toda esa obra. Pero eso no quiere decir que toda la demás gente de Israel no tuviera talentos dados por Dios. Exactamente. Pero el Señor se encarga de equipar a cada uno con distintas áreas de talento. Exactamente. Ujú. Es interesante, nosotros en la iglesia también tenemos mucha gente que vende en los mercados. Ah, sí. Muy buenos vendedores, ¿no? Muy buena gente, fieles hermanos Y y dejan, con habilidades. y dejan que se pueda rebajar un poquito así con el regateo. Un poquito. Es algo que he aprendido aquí en Guatemala. Ajá, ajá. Sí. Para nuestros oyentes en el resto del mundo, aquí en Ciudad de Monterrey o en el país de México, en Guatemala, en los mercados se da mucho el regateo. Sí, sí, sí. Y los cristianos también lo hacen. Sí, ¿verdad? sí, Es sí, sí. parte de la forma de hacer negocios. Exacto. porque En los mercados. ya se sabe que el precio que a uno le dan no Ajá. es el real. Hay que regatear. Ajá, ajá. Tanto el vendedor como el que compra saben ese principio, Ah, ¿no? sí, sí. Bueno, pero también hay que reconocer algo, ¿no? Y si estamos trabajando, sea el trabajo que hagamos, para Dios, Dios da el éxito. No es Ajá. meramente algo de mis habilidades. Yo no me puedo enorgullecer porque Ujú. me vaya bien en algo. Ujú. La Biblia lo dice claramente en Deuteronomio Ah, sí. 8, Sí, sí, 17, sí. 18. Sí, ese pasaje es algo impresionante porque realmente uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse Claro, claro. diligentemente. Pero no pensar que porque yo trabajé, me va bien. Dice- Claro, uno se esfuerza. Mencionabas Deuteronomio 8, Léelo. 17 y 18. Sí. Y digas en tu corazón,
mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Exactamente. Dios es el que prospera. Si Dios no quiere que uno prospere, uno no va a prosperar. Si Dios quiere que uno prospere, Dios va a permitir eso. Qué verdad más categórica, hermano. Así es. Ajá. Todos nosotros conocemos gente que les va muy bien económicamente Ujú. y siempre anhelamos, ¿no?, que el crédito se lo lleve Dios. No es solamente Amén. del ser humano. Claro, Amén. uno se esfuerza, como tú dijiste, o trabaja duro, pero Dios es el que da el éxito. Ujú. O sea, la idea, hermano, es que nosotros tenemos que esforzarnos, pero encomendar, poner en las manos de Dios cuál va a ser el resultado, Exacto. ¿verdad? Exacto. ¿Qué de, digamos, cuando alguien, un trabajador, un subalterno, un empleado, ha estado trabajando ardua y fielmente, esperando que se le ascienda, que se le Claro. promueva? Buena pregunta, pastor. A veces, y posiblemente en muchísimos casos y lugares de trabajo, hay muchas injusticias con los ascensos que hay en los Ujú. trabajos o descensos. Y llega gente, hermanos de tu iglesia contigo y te Sí, dicen, sí, sí, es sí. que fíjese que Sí. me prometieron que me iban a Exactamente. aumentar Exacto. o que me iban a subir de puesto. Exacto, Ujú. sucede. Pero ¿qué pasa si esa persona, ese empleado, por ejemplo, es fiel a Dios, trabaja para Dios? O sea, trabaja para la gloria de Dios. Exacto. Ajá, No es el objetivo el ascenso, ajá. aunque va a llegar si el jefe es justo y etcétera, ¿no es cierto? Pero si el empleado trabaja para glorificar a Dios y no le dan lo que le prometieron, esa persona tiene que estar tranquila de que al final del día Dios sigue teniendo control Ajá. y dormir en paz, porque a Dios no se le escapa nada. Ay, sí. Pero mira, yo sí me siento mal por los hermanos, porque Sí, sí. tienen esa ilusión. Claro. Que cuando ya me aumenten, yo voy a poder Sí. comprar esto, hacer aquello para mi familia, esto otro. Pero tenemos que ver que es de Dios de donde vienen Exacto. las recompensas y las bendiciones. Exactamente, sí, Ujú. sí. Y obviamente hay muchas injusticias Sí. en el mundo laboral, ¿no Sí, es sí, cierto? sí. Mira, hay un salmo interesante que nos ayuda mucho a pensar en esto y a no estar tan frustrados Ujú. cuando no cumplen a veces con lo que se promete, cuando a uno no le dan una promoción que uno cree que es justa que lo tenga y se lo dan a un empleado que no trabaja bien, que engaña, Ujú. etcétera, ¿no? Es el Salmo 75:7, si lo quieres leer. Ok, Salmo 75:7. Dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Sí, Mm, sí. mm. Dios es el responsable, al fin y al cabo, de los ascensos y de las humillaciones, ¿no? Ujú. Y ojalá todos los administradores y jefes fueran responsables y justos, pero Ujú. hoy en día no hay mucho de eso. Hay, pero hay mucha injusticia en el campo laboral, ¿no es cierto? Mm. Pero el que trabaja para la gloria de Dios, que no viva tan frustrado por las injusticias, Ujú. que trabaje para Dios Ujú. y que descanse en los resultados de Dios. Ujú. Yo les digo a nuestros hermanos, Dios ve. Exactamente. Dios ve. Y esa realidad, Sí, si eso gobierna nuestras vidas, hay paz. nosotros no vamos a tener frustración. Exacto. ¿Verdad? Sí. Dios ve. Sí, Dios ve. Y puede hacer justicia en un año, en 2 o en 10. Ujú. Y si no es en la tierra, será en el cielo. Ujú. Sí, sí, sí. Pero hay que estar tranquilos porque estamos trabajando para la gloria de Dios, no para uno. Entonces cambia esa óptica del trabajo, de la vida, ¿no es cierto? Y mira, realmente es cuestión de las actitudes que nosotros tenemos cuando entendemos que trabajamos para Dios o para glorificar a Dios. Eso hace que nosotros tengamos ciertas actitudes. Exactamente, exactamente. Y respecto a las actitudes, que hay que ver algunas de ellas, pero me gustaría mencionar algo que es una actitud que no debemos tener.
Posiblemente Satanás se encarga de esto, en poner esto en la mente de la gente, ¿no? Pero nosotros no debemos caer en esto porque estamos trabajando para glorificar a Dios. Ujú. La actitud que hay que evitar es la pereza. Hay muchos creyentes también perezosos. Ujú. Decidiosos. Decidiosos, Ujú. sí. Pero hay que evitar la pereza. ¿Cómo detectar un perezoso? Bueno, nunca valora el tiempo, se excusa siempre para todo, Le echa la culpa a otros. le echa siempre la culpa a otros, no termina las cosas que empieza. Claro que nosotros no siempre hemos terminado un libro que hemos empezado a leer, pero la actitud del perezoso es esa, sus hábitos, ¿no? Ujú. Dice Proverbios 26:16 que el perezoso se cree más sabio que todos, porque el perezoso siempre se cree sabio, ¿no? No valora el tiempo, descansa más de lo normal, se queda en la cama más de lo normal. Es vivir para el momento, así es el perezoso, ¿no? Es vivir para el momento, dejar que el futuro tome su curso. Ay, ya no le sigas, Walter. Mira, Porque... quiero pedirte que busques un texto, Ay. Proverbios 6. Mira, la verdad es que esta palabra Sí, nos tiene que llegar al corazón, me porque confronta. sí, porque mira, estás metido tú en la cama y ay, como dice un proverbio, una vuelta para acá, otra vuelta para allá. Sí, Pero que Dios, que Dios nos ayude a amén. trabajar para Él, ¿no? Hay tiempo para el descanso, como Jesús descansaba, pero pensemos en Jesús de nuevo, ¿no? Era perezoso. No fue perezoso en su ministerio público. Ujú, No creo que haya sido perezoso siendo carpintero. ujú, No. Jesús honró el trabajo, valoró el trabajo. ujú. Si quieres leer Proverbios 6, Muy bien. del 9 al 11. Ok, Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tremendo texto. Tremendo texto. Proverbios habla mucho del perezoso y de la diligencia, ¿no es cierto? Ujú. Y hay un proverbio muy chistoso, serio, pero es un chiste serio. Ujú, Proverbios 26:15. ujú. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse la comida a la boca. O sea, Bueno, ni para comer tiene diligencia. No, por favor, alguien acérqueme la cuchara, Así el tenedor, yo así solo es. voy a abrir la boca. Así es. No. Esa actitud de la pereza no es correcta. Jesús era un buen carpintero. Si queremos honrar a Dios y trabajar para la gloria de Dios, en primer lugar hay que quitar eso que existe en tanta gente, ¿no? Y en nuestra sociedad. No a la pereza. Ok, Hay entonces, gente que no puede trabajar porque o no consigue trabajo o están enfermos. Pero hay otros que no quieren hacer nada. Y Dios está en contra de esa gente. Dios no los va a bendecir. ujú. Dios no los va a bendecir. Fíjate que hablando de diligencia y de desidia o negligencia, porque hay hermanos cristianos que son desidiosos y perezosos. Pero leí hace mucho tiempo la ilustración de un hombre ya anciano. Él era muy activo en su iglesia. Él se ofrecía para trabajar de todo, pero de pronto él tuvo que quedar postrado en cama. Ya no podía asistir a la iglesia, a las reuniones, a las actividades, pero le mandó a decir al pastor, pastor, yo aquí desde mi cama puedo doblar tratados, Ay, qué increíble, ¿no? puedo doblar folletos de evangelización. Mándeme todos los folletos que quiera, porque yo quiero seguir trabajando para el Señor. Claro. Eso nos da un mensaje. Sí, un mensaje tremendo. Él, aún postrado, Sí. no se quedó de perezoso, Exacto. cruzado de brazos. Cuando tú estás compartiendo esto, me estoy acordando del apóstol Pablo, ¿no? Que fue puesto en la cárcel. No se quedó de brazos cruzados. Escribió cuántas cartas ¿sí? que tenemos en la Biblia. Sí. En la cárcel. Fue un tiempo Sí, fructífero. fructífero. Sí. Sí. Uf. Pero bueno,
Entonces ya vimos una actitud negativa para enfrentar el trabajo. Pero creo que hay muchas actitudes positivas que podemos cubrir. Sí, sí. ¿Quieres que platiquemos un poco de algunas actitudes positivas Por favor. para cubrir? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de la pereza, que es una actitud negativa, la actitud positiva contraria es la diligencia, ¿no? Sea Ujú. lo que hagamos, Ujú, estemos estudiando, cocinando, trabajando en un mercado, siendo profesionales, la diligencia. ujú. Eclesiastés 9:10 dice, lo que te venga en la mano, hazlo con ganas, con empeño. Mire, Lo que te venga a la lo que mano. te venga en la mano. Ujú, Hay que pintar, hay que hacer esto, ujú, hazlo ujú, con ganas, ¿no? ujú, ujú. Claro, no hay que ser adictos al trabajo, pero no hay que ser flojos, Eso es irse al perezosos. extremo, Eso ¿verdad? es irse al extremo. Obsesionado por las ganancias o por lo que sea. Pero sí, pero tenemos que esforzarnos para trabajar. Ujú, Y si somos hijos de Dios cristianos, no podemos ser flojos porque eso es una contradicción. ujú. La Biblia nunca alaba la flojera, pero Ujú. siempre el ser diligentes. ¿Tienes tú algunos consejos prácticos para cómo ser diligentes? O sea, Sí, en base a tu experiencia, ok. solo para que nuestros oyentes sepan, tú antes de ser pastor ya Sí. habías trabajado en ministerios o habías trabajado Sí, en sí, lo sí, secular. claro. ¿Qué consejos das? ¿Cómo Ok. ser diligentes? Un par de consejitos. No distraerse. Si algo tengo que hacer, tengo que enfocarme y hacerlo. Ok, No distraerme. ok. Eh, Hoy con los jóvenes que andan con la computadora y con, El las celular. con las redes sociales, el celular, Ajá. ¿no? Eso puede ser de mucha bendición, pero puede ser una gran distracción porque me Ujú. puede desviar y andar solo navegando en internet sin un propósito. Entonces, eso es pérdida de tiempo. Ujú. Hay que ser cuidadoso con eso. O sea, si vas a trabajar, deja tu celular a un lado, ¿verdad? Para que no te distraiga. Ajá, O si vas a trabajar con el celular, ajá, trabaja, ¿no es cierto? ajá. Pero me puedo distraer si quiero estar viendo otras páginas o solo de curioso a ver qué dicen aquí y qué dicen Ujú, allá. Entonces ujú. hay que concentrarse en algo, ¿no? Si es que lo tengo que hacer. Ujú. Si tengo que hacer tareas del colegio o algún trabajo, empezar a tiempo y no dejar todo para último. Eso cuesta mucho, tú. Tengo un examen el viernes, el jueves a la noche empiezo a estudiar. No, tengo que Ujú. ser diligente y cuanto antes ya Ujú. programarme, planear para que llegue bien al día viernes. Ujú. Es las prioridades que tengo que hacer en esas tareas, ¿no? Ujú. No dejar que pase el tiempo y a ver qué me va a pasar el día que tengo Ujú. que cumplir con algo. Ujú. Quizás otro consejo sería poner fechas límites, ¿no? Para hacer algo. Si acá nos escucha algún estudiante y tiene que leer un libro y Ujú. entregar el Ujú. reporte el 30 de marzo, Ujú. y hoy estamos un mes antes, empezar ahora a decir, bueno, para llegar a la lectura final, Ujú. tengo que leer un capítulo a tal día o el Ujú. segundo a tal día, ¿no? Ujú. Poner fechas límites. Si tengo que pintar una casa que me comprometí y ese es mi trabajo, bueno, no puedo pensar a lo último que voy a hacer, sino planear, organizarme en cómo hacer el trabajo para Ujú. cumplir con las responsabilidades. Ujú. O sea, no distraernos. Ujú. Si hay que hacer algo, hacerlo. Ujú. Empezar a tiempo, quizás poner fechas límites en algunos puede Ujú. ayudar. Y las prioridades, ¿no? Cada uno no puede hacer todo, Pastor José. ¿No es cierto? Cada uno no puede hacer todo. Ajá. Entonces, las prioridades, ¿qué es lo que yo sí tengo que hacer y Ujú. hacerlo? Ujú. Pues mira, yo creo que con estos consejos son muy prácticos, pero muy puntuales también. Vamos a regresar en un momento para que termines este mensaje. Súper. Regresamos a Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo. Hermano Walter, además de la actitud de la diligencia, ¿cuál otra actitud recomiendas tú para que trabajemos todo para la gloria de Dios? Gracias por la pregunta. Creo que ser responsables, La responsabilidad. la responsabilidad. Esto tiene que ver con llegar a tiempo a los lugares de trabajo, cumplir las promesas y compromisos, si es que se puede,
Ujú, Ser confiable, ¿no? Si estoy trabajando, que la gente o el jefe o alguien sepa que puede contar conmigo, que sea Ujú. confiable, si me Ujú. dejan solo trabajando, que voy a trabajar, no ujú, que voy a ser perezoso. ujú, Em, tomar en serio cuando tengo que hacer un trabajo, ¿no? ujú. Si tengo que hacer algo y me comprometo en hacerlo, hacerlo, hacerlo. Fíjate que una cosa que es bien importante es asumir la responsabilidad cuando ha habido algún error, porque muy pocos Sí, reconocen sus errores, no sí, quieren aceptarlos. claro. Nuestra carne no quiere esa Ajá. responsabilidad, ¿no? Pero es cierto, debemos Ujú, asumir cuando algo no ha salido como se esperaba y uno es el responsable. ujú. Me estoy acordando de una historia que se las quiero leer. Eh, Quizás no es la realidad de nadie, pero vale Pero la tal pena, vez sí. pero vale la pena escucharla, ¿no? Es la historia de 4 personas que se llamaban todos, alguien, cualquiera y nadie. Eran 4 personas, 4 todos, personas. alguien, cualquiera y nadie. Y había una tarea muy importante a realizarse y todos estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, Ajá. pero nadie lo hizo. Alguien se enojó porque el trabajo era de todos. Todos pensó que alguien lo podía hacer, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo iba a hacer. Al final, todos culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿No? Ay, Nadie era ay, responsable, Walter, nadie. mira, a mí me gustaría que esto se volviera un clip para que nosotros se lo mandáramos a cada miembro de nuestra iglesia. Ay, ay, ay. Sí, todos, alguien, cualquiera y nadie. Nadie se quiso hacer responsable de nada, ¿no? Ajá. Bueno, la diligencia, el ser responsables, pero la otra actitud muy importante para todos, nosotros trabajando para Dios, es hacer las cosas con excelencia. Esto no es perfección, Amén. Pastor José, esto no es perfección, es hacer lo mejor que uno puede. O sea, aspirar a la perfección, Claro, pero es lo mejor que tú puedes hacer. si estoy lavando platos, si estoy cocinando, si estoy trabajando como abogado, lo que haga, hacer lo mejor que pueda. Eso es la excelencia. Ujú, Eh, y nosotros los cristianos tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos donde estemos trabajando. Aspirar a la perfección, ¿no es cierto? ujú, Pero en el momento uno no es perfecto, ujú, pero estamos aspirando a mejorar, a hacer lo mejor ujú, que podamos. ujú. Y aquí también me estoy acordando de una historia que creo que nos puede motivar y ayudar mucho en esto de trabajar para la gloria de Dios. ¿Cómo quiere que Dios que yo trabaje? Ser excelente, ser responsable, ser diligente. Había una historia que quiero contarles que dice así: si no puedes ser un pino alto y robusto que en las cumbres se baña de esplendor, no te aflijas por ello, sé un arbusto, pero entre los arbustos sé el mejor. Amén. Si eres hierba tan solo en la pradera, embellece el campo con las flores. Y si tan solo un panecillo fueras, sé el encanto del lago donde mores. Si no fueres camino, sé sendero. Sé una estrella si no fueres el sol de la tierra. Si no eres un maestro o un doctor, sé un barrendero. Pero cualquier cosa que seas, sé lo mejor. Eso es la excelencia. Voy a hacer lo mejor en lo que esté haciendo. Estoy vendiendo en un mercado, voy a ser el mejor vendedor. Soy doctor, voy a intentar ser el mejor. Aunque nunca lo logre, Ujú. pero el intentar hacer las cosas bien Pero honra a Dios. fíjate que qué lindo pensamiento porque eso involucra e incluye los distintos llamamientos, Exacto, las distintas aptitudes que cada quien tiene. exacto, No todos podemos ser Exacto. el mejor doctor, exacto. pero sí puedes ser, por decir así, el mejor conductor de la calle cuando Exacto. tú vas manejando, Exacto. el mejor pintor, Exacto. Si todo el mundo laboral pensaría así, qué mundo que tuviéramos, ¿no? Amén. Pero Amén. nosotros, que estamos siendo instruidos por el Señor, hagamos esto, seamos lo mejor que podamos en lo que nos toca hacer. Amén. Trabajando para honrar y glorificar, como leíamos. Lo que hago debe glorificar a Dios. Sí, haga lo que haga. Tengo Exacto. que hacerlo para la gloria de Dios. Exacto. Entonces, de esa manera estamos
siguiendo el ejemplo de Jesús y de Amén. grandes trabajadores en la Biblia, ¿no? Como José, Ja, Daniel. ¿José? ¿Daniel? Imagínense, tremendos. Wow. Grandes ejemplos para nosotros. Amén. Que eran gente no perezosa, gente responsable, diligente. Ujú, Y lo que hacían, lo hacían para Dios. ujú. Porque a José en la cárcel, ¿quién lo veía? Solo Dios. Solo Dios. Sí. Dice, y Jehová estaba con él. Exacto. Ajá. Y al final Dios lo prosperó, noten Ujú. ustedes, ¿no? Y así Ujú. podríamos mencionar a tantos ejemplos bíblicos. Ay, hermano, qué mensaje más precioso y más útil, no solo para nuestros oyentes, para nosotros. Para nosotros. Así Muchas es. gracias, Walter. Bendiciones. Y que Dios visite a la iglesia Nazaret, ahí en Guatemala. Igual a ustedes. Dios te bendiga. Bendiciones. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.